¿Listo? Amén. Dice la palabra, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En aquella época no había rey y cada persona hacía lo que le daba la gana. Parafraseando. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Cuando una persona hace lo que le parece mejor, cada persona escoge lo que quiere creer y hace según sus convicciones lo que cree más correcto hacer. Y entonces uno encuentra una cantidad de gente que justifica por todos los medios y de todas las maneras todo lo malo que hacen. Justifican y a todo le encuentran una justificación. Y otra cosa de la que nosotros vemos, porque dice la palabra que cada uno, entiendo, cada uno hacía lo que le parecía mejor, y la palabra parecía habla de lo que son apariencias, y eso tiene que ver directamente con lo que le pasó al profeta cuando va a ungir rey después de Saúl. ¿Se acuerdan? Iba a ungir al uno, luego unge al otro, y según su idea y lo que le parecía, y siendo un hombre de Dios, se estaba dejando guiar por el parecer, lo que él estaba viendo. Y esto es delicado porque él quería ponerle aceite a todos menos al que era. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Cuando uno hace lo que a uno le parece mejor, uno empieza a depositar el aceite que a uno Dios le ha entregado como tesoro, y lo primero que aparece, lo primero que se acerca es como que voy a ponerle aceite porque me parece a mí, me parece que acá es, me parece que por acá fluyó, me parece. Y entonces la gente quiere depositar y poner ese aceite que es un tesoro, que es un regalo que Dios nos entregó, sobre cosas, incluso sobre personas que no merecen ese aceite. Y era el caso de los hermanos de David, en el caso del profeta Samuel. Los hermanos de David tenían una riña todo el tiempo con él, tanto así que cuando él va al campo de batalla, le dicen, usted es un malintencionado, usted es un malicioso, usted es un amarillista chismoso, largo de acá. Era gente que ni siquiera tomaba a bien el servicio que David les estaba dando, porque sí o sí, David estaba llegando al campo para llevarles comida, para sustentarlos, para fortalecerlos, para que ellos pudieran pelear y enfrentar lo que Dios había puesto para que ellos enfrentaran. Aún así, él siendo enviado por el Padre para traer provisión al campamento, los hermanos a él lo menospreciaban y no tomaban en cuenta ni veían con buenos ojos el que David se estaba acercando para servirles. Y eso es algo que pasa. Y vemos que ellos son incorrectos, sin embargo el profeta se dejaba guiar por su parecer en los hermanos de David y quería ponerle aceite como rey a todos, menos al menor de la casa, que era el rey David. Entonces dice en Jueces que en Israel, como no había un rey, todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. Y esto, entonces, ya viendo que uno se deja engañar por lo que sus ojos le muestran en muchas ocasiones, por lo que sus sentidos lo engañan en determinadas situaciones, vemos que podemos cometer demasiados errores, y es el caso que está cometiendo el pueblo en este momento. Ahora, decía el Señor a él, no te fijes en su parecer, no te fijes en lo alto de su estatura, porque cuando Saúl falla, el Señor dice, yo lo he desechado. Ustedes miran lo que está delante, pero yo miro el corazón. Y cuando nosotros estamos mirando solamente las fachadas, entonces empezamos a tomar malas decisiones. Ahora, cuando en un pueblo o en una vida no hay un rey, nosotros empezamos a darle el lugar de rey a cualquier cosa, a cualquier rey humano. Cuando nosotros en nuestra vida no tenemos a Cristo como el rey, ¿qué quiere decir eso? Si Él es el rey, yo soy su siervo, o soy su esclavo, soy su vasallo. Él es mi dueño, el dueño de mi tiempo, el dueño de mis dones, el dueño de todo lo que a mí me pertenece. Lo que está bajo mi cuidado también le pertenece a mi rey, porque yo le pertenezco al rey. Cuando uno no tiene a Cristo como su rey, uno empieza a depositar su confianza y a nombrar reyes, o a darle en el corazón de uno el primer lugar a otros que no son el verdadero rey. Y quiero que miremos más,
porque vamos a mirar las consecuencias de alguien cuando no tiene rey. Eso está en el capítulo 20, vamos a mirar del versículo 4 hasta el versículo 6. 20, 4, 6, vamos a ir mismo en Jueces. Estamos leyendo Jueces y vamos a leer tres partes de Jueces en diferentes capítulos. Dice en el capítulo 24 al 6 lo siguiente: el levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: mi concubina y yo llegamos a Gibeá de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Esto es verdad y es mentira, ya les voy a decir. Luego violaron, imagínense, violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu del territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. En Israel no había rey en este momento. En Israel, Cristo, Dios, no era el rey del pueblo. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Entonces, como cada uno hacía lo que se le daba la gana, ¿sí?, lo que su voluntad carnal demandaba, resulta que un señor se va con una mujer, que es de los actos más deplorables que narra la Biblia, y lo narra tan escuetamente que cuando tú lo lees te da fastidio, lo repudias, sientes dolor, sientes celo por lo que está pasando en esta situación. Y es que ellos van y los agarra la noche en el viaje y tienen que pedir un hospedaje, y pasan la noche en ese lugar, y resulta y pasa lo que acontece acá. Es que los de este lugar eran homosexuales y bisexuales. Había un nivel tan alto de inmoralidad que cuando ven a los forasteros quieren acceder al hombre. Acá él lo narra y él dice: me querían matar. Pero es verdad, y por eso les digo, es cierto y no es cierto, porque sí lo hubieran podido llegar a matar. Con esa sevicia con que violaron a una mujer, dice que la violaron toda la noche, hicieron con ella lo que se les dio la gana. La destruyeron, la violentaron. Fue tan depravado el acto de violencia que se ejerció en Israel contra esta mujer que la mataron, acabaron con su vida en medio de los abusos, en medio de la depravación. Y esto es algo que no se había visto en el pueblo, y estas son las consecuencias de que en una vida Cristo no sea el rey. Por eso se han levantado de manera tan fuerte movimientos que son prácticamente profesan una religión, y es la religión de los LGTBQ más todo lo demás que hay. Eso se volvió un culto, eso se volvió una religión. Eso no es solamente una práctica deshonrosa, eso se ha convertido en una religión que defienden a capa y espada. ¿Por qué? Porque hay algo tan profundo, tan arraigado en sus corazones y en sus mentes. Están tan convencidos de que es correcto lo que están haciendo, que profesan con orgullo y sin ningún tipo de temor ni vergüenza en lo que ellos creen. Están levantando una bandera, un estandarte que no pertenece a ellos, sino que es parte de nuestro arco iris, que son colores afines y parecidos a los del arco iris, que nació en el momento en que Dios hizo un pacto con el hombre de no volver a destruir la tierra con agua. Y sale el arco, que es la señal del pacto de la reconciliación entre Dios y el hombre. Y han agarrado parte de esos colores que representan un pacto para desdibujar el pacto y anularlo sobre sus vidas, y practican una religión. Y miren, yo tengo que ser muy honesta, y a muchas personas no les agrada que nosotros tengamos una postura radical frente a esto. No odiamos a los homosexuales, pero no amamos lo que ellos practican. Es decir, aunque no les odiamos a ellos, sí o sí odiamos lo que ellos hacen, lo odiamos. No podemos amar algo que Dios no ama.
Es más, el sentir de un hijo de Dios debe ser el mismo sentir que hay en Dios. Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Estas son las consecuencias de la depravación de un pueblo que no tiene un rey. Un pueblo que ha decidido hacer lo que le parece. Un pueblo que decidió dejarse guiar por los deseos de su carne. Un pueblo que no estableció en su corazón a Dios como su centro ni como su rey, sino que escogió que su carne, sus deseos, sus anhelos más oscuros reinaran y gobernaran en su vida. Por eso el pueblo está en este nivel de depravación y de decadencia. Por eso es que justamente aquellos enemigos que Dios había mandado en el tiempo de Moisés que fueran vencidos, que fueran acabados y aniquilados por completo, y que el pueblo en un nivel de desobediencia, de ignorancia, omitió la orden, el mandato de Dios, donde era: acaben con los madianitas. No sé si ustedes se acuerdan. Acaben con los madianitas. ¿Se acuerdan? Y levantaban las manos de Moisés en las guerras, en el campo, y el mandato de Dios era: acaben con esta gente. Resulta que ellos pelearon, sí, pero no quisieron vencer lo que Dios había destinado para que fuera vencido. Ellos pelearon y combatieron, mas no vencieron. Y esas son cosas muy diferentes. Yo puedo pelear mucho en contra de algo en mi vida, y puede molestarme, y puede incomodarme y fastidiarme vivir de determinado momento, y puedo pelear y sentirme mal, pero hasta que yo no venzo lo que está mal, no logro la victoria. Y acá tenemos el problema. 400 años después de que a Madián, en la guerra, en la batalla, se le perdonó la vida a los niños y a las mujeres, este pueblo 400 años después se hizo fuerte y vino contra el pueblo de Dios. Y lo leemos en Jueces también. Cuando la gente de Israel se esconde en las cuevas por causa del miedo que le tiene Madián, porque Madián era una plaga de langostas que exterminaba todo a su paso y se venía a robar las cosechas del pueblo. Tenemos ahí un problema, y es que el problema radica en que nosotros no podemos perdonarle la vida a aquello que ya Dios destinó que le diéramos de baja. Un ejemplo: David frente a Goliat. Si David solamente hace caer y derriba a Goliat, la historia sería diferente. Pero David, después de que lo pone en el piso, es decir, lo derribó, logró derribarlo, después de que lo derriba, va y con la espada le corta la cabeza. Porque así funcionan las cosas en la guerra espiritual. Porque hay momentos en los cuales uno está peleando en lo espiritual y uno logra derribar al gigante, pero solamente en el momento que uno agarra la espada, las mismas maldiciones, porque la espada es la palabra de Dios. David agarró la espada del mismo filisteo. Eso mismo que él estaba usando para vociferar y maldecir al pueblo es la espada que él toma, y con esa misma espada le baja la cabeza. Nosotros tenemos que ser radicales en este tiempo. Dios demanda radicalidad, Dios demanda integridad, Dios demanda santidad. Qué lindo es cuando uno encuentra gente que es íntegra, que es radical. Es tan agradable uno encontrarse con gente que es íntegra, que tiene esa radicalidad, ese sello de la santidad de Dios. Esas personas que dicen: ok, yo derribé esto en mi vida, pero después de derribarlo tengo que bajarle la cabeza. Si mi lío es con el alcohol, yo no tengo que hacer concesiones, simplemente dejarlo por un poco o tomar poquito. No, o sea, si para mí es mi problema, si ha sido mi lucha año tras año en mi vida, yo tengo que no solo derribar eso, sino que bajarle la cabeza. Si mi problema son mis emociones, que un día están acá, otros días están acá, otros días acá, no es suficiente con que un día yo derribe y tenga gobierno sobre mis emociones, sino que también yo aprenda a bajarle la cabeza a aquellas cosas que quieren dominarme a mí. Yo no puedo estar dejándome manipular el ambiente por mis propias emociones. Hay gente que salga así astuta y se llega a tu vida para ser un vampiro emocional, un vampiro de tus finanzas, un vampiro de tu tiempo. Hay gente que se te pega para drenar siempre de ti lo mejor que tú tienes, y tú tienes que tener discernimiento en esto.
Porque hay gente que te agota, hay gente que se te acerca solamente para drenar y sacar de ti provecho todo el tiempo. Te dejan vacío, te dejan tal vez con deudas a nivel económico, te dejan cargado, apesadumbrado, te dejan avergonzado. Esos son vampiros emocionales, son vampiros del tiempo, vampiros económicos. Y nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento, porque eso es una cosa, que alguien venga a querer manejar mi ambiente, pero otra cosa muy diferente es que mis propias emociones me estén manipulando a mí todo el tiempo. ¿Se vale estar triste? Sí. ¿Se vale llorar? Sí. ¿Se vale derramar? Es más, todo mi corazón delante de Dios y mis lágrimas, porque dice que las guarda en su redoma, Él las tiene presentes para sanarme. Sí, eso se vale. Lo que no se vale es quedarse sumergido y permitir que las emociones, cada vez que quieren golpearme a mí, me saquen de la bendición y de la estabilidad que Dios tiene para mi vida. Eso no se vale. No puedo permitir eso. Y eso ocurre, mire, honestamente les voy a decir, esto pasa cuando uno no tiene a Cristo como su rey. Cuando nosotros no tenemos a Cristo como el centro, cuando Jesucristo no es nuestro rey, cuando Él no es el que gobierna mi vida, entonces el problema radica en que mis emociones empiezan a hablarme al oído, empiezan a golpear mi corazón, empiezan a traer comentarios de otras personas, empiezan a llegar y todo el ambiente empieza a moverse y las emociones entran a jugar allí. Y si no es el Señor el que me ha dado gobierno, dominio propio como parte del fruto que Él trae cuando viene a vivir en mí, si no es Él el que está gobernando mi vida, y permito que sean mis emociones, voy a terminar de una manera inestable. Y la Biblia es clara cuando nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que emprende. No puede emprender porque todo lo que emprende lo deja botado a mitad de camino. Entonces nosotros tenemos que ser valientes en este momento y tomar la decisión. No solamente tiro de cabeza al gigante, lo boto al suelo, sino que también voy hasta allá, por más intimidante que sea su apariencia, por más grande que se vea, por más desastroso que sea, porque no más, dice que lo que Él cargaba, el peso que Él cargaba sobre su cuerpo, toda su indumentaria, ya hacía estruendo, hacía bulla. El hecho de ver esas facciones tan rudas, tan aguerridas, es intimidante, pero por más intimidante, ya está en el piso. Hay gente que, como dicen los abuelos, mata el tigre y luego se asusta con el cuero. Nosotros no somos de los que retroceden. Esto sucede cuando la gente no tiene un rey. Miren, las consecuencias de que una persona no tenga a Cristo como su rey son las siguientes, y eran las que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vamos a nombrar seis consecuencias de lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo cuando el pueblo no tenía al Señor como su rey. No había seguridad para ningún viajero, no había seguridad, no había paz. Si no hay seguridad, si no hay paz en medio de una nación, tampoco hay prosperidad. Cuando hay incertidumbre en la economía, la gente prefiere no invertir, la gente prefiere guardar sus ahorros. Todo esto como medio inestable, como que otra pandemia, rumores de esto, rumores de guerra, que si la guerrilla, que si otra pandemia, que si el gobierno, que si la izquierda, que si la derecha, que si... Cuando pasa todo esto y no hay seguridad, no hay paz. Porque cuando no hay un ambiente seguro en las calles, la gente no sale con paz en las calles. Mire que no es lo mismo seguridad y paz. Tenemos que diferenciar. Cuando hay seguridad en las calles, porque las calles están siendo custodiadas y guardadas y hay seguridad, también tú sales en paz. Porque si es seguro, tú sales tranquilo, tú sacas tu celular, tú puedes ponerte una cadena en oro, unas joyas, puedes llevar lo que quieras llevar porque hay seguridad. Pero si no hay ni seguridad y tampoco hay un ambiente de paz en una nación, tampoco hay prosperidad. Las finanzas empiezan a estancarse, y era lo que le estaba pasando al pueblo. Pues tanto así que venían los enemigos a robarse la bendición, la comida, el alimento de ellos. Tanto así que ni siquiera estaban viviendo en casas normales, se habían ido a esconder en las cuevas. Habían dejado la comodidad de su casa, el calor de hogar, para meterse en las cuevas.
Y cuando una persona está en la cueva, acuérdese del profeta que fue movido por causa del miedo a una cueva. Mientras él se guardó en la cueva, dejó de avanzar el reino, dejó de ungir reyes, dejó de alcanzar la victoria, dejó de establecer la paz dentro del pueblo. Eso le pasó al profeta, ¿se acuerdan la historia? Cuando Jezabel lo oprime y lo hace esconder en una cueva. Mientras él estuvo en la cueva, no pudo lograr nada, mientras usted y yo. Porque es que la cueva simboliza un lugar de estancamiento, de miedo, de inseguridad, de ruina, de no querer salir. De que aunque la oscuridad es fea y hay humedad acá y tal vez haya uno que otro bicho, una que otra víbora, pero tal vez sea mejor estar acá en medio de esta hostilidad que estar afuera en la hostilidad venciendo. Y eso es lo que el enemigo, esos pensamientos son los que el enemigo lanza sobre las personas cuando vienen, sobre todo cuando vienen retos, sobre todo cuando vienen desafíos, cuando vienen sueños del corazón de Dios a nuestro corazón. Y el enemigo busca tener a la gente metida en las cuevas. Mientras usted y yo estemos metidos en una cueva, no vamos a lograr hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mientras nosotros funcionemos con puertas cerradas, no va a pasar nada diferente. El enemigo quiere eso. El enemigo quiere que las personas estén en la cueva, porque eso trae estancamiento. El enemigo quiere tener a las personas en cuevas emocionales. ¿Qué es una cueva emocional? Una cueva emocional es aquel lugar emocional donde las personas llegan después de un fracaso emocional, después de un abandono, después de una traición, después de una pérdida, después de un proceso doloroso, y esconden en esa cueva su corazón y sus emociones diciendo: yo no puedo volver a ser feliz, yo no vuelvo a creer en el amor, yo no vuelvo a creer en nada. Eso dejémoselo a Juan Gabriel, ¿sí? En uno de sus himnos más nombrados. Pero eso no es lo que pasa para un hijo de Dios, porque una cueva emocional justamente quiere que las personas no vuelvan a creer en el amor. Y Dios es amor. Dios es amor. Y Dios está dispuesto a sanar el corazón de una vida, a restaurarla y a restituirla. Y nadie puede negarse la oportunidad de amar y también ser amado, porque es parte del propósito y del sueño del corazón de Dios. Esto pertenece a Dios. Esto no nació en el corazón de un hombre. Si hubiera nacido en el corazón de un hombre, esto sería un fracaso. Pero esto nació en el corazón de Dios. En el corazón de Dios nació que hombre y mujer juntos fueran uno solo. En el corazón de Dios estuvo Adán, y después del sueño de Adán, él levantó a Eva. En el corazón de Dios no existió Adán, Eva, Josefa, María, Marina, Martina y un harén de viejas. En el corazón de Dios era Adán y era Eva, no era nadie más. Ese es el propósito perfecto de Dios, que haya fidelidad en medio de un hogar, de una pareja, que haya unidad, que haya esa entrega. Entonces vamos viendo la cuarta consecuencia: si no hay prosperidad, tampoco hay estabilidad. Entonces la gente está tambaleando, lo que hablamos de la cueva, un lugar de desaciertos, un lugar de incertidumbre, un lugar de miedo, un lugar de soledad, un lugar de tristeza. No hay estabilidad. Ahora, hay desorden y hay vacíos. Y esto tiene que ver propiamente con el libro de Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Porque siempre el desorden trae vacíos. El desorden trae vacíos. El hacer las cosas en desorden trae vacíos. El que haga las cosas en desorden y diga que está muy lleno, está mintiendo. ¿Por qué? Porque si fuera así, muchas personas que han vivido su vida haciendo lo que han querido con su cuerpo y en su tiempo, si fuera así, una persona promiscua que liga su alma con muchas personas creyendo que es la manera correcta de recibir o sentir placer o sentir afecto, no estaría vacía después de ligar su corazón a tanta gente. No habrían suicidios en gente de niveles muy altos a nivel económico, hablando de gente que ha tenido una economía muy próspera, bueno, en términos humanos, muy estable en términos humanos. No habría gente tan famosa suicidándose. No habría modelos que son
bellas, que ante los ojos de muchas otras mujeres son supremamente admirables y para muchas hasta envidiables, que anhelarían tener un 10% de lo que esas personas tienen, y aún así con todo y el 100% entero deciden quitarse la vida e irse al infierno. Porque donde hay desorden hay vacíos, donde hay una economía desorganizada y sin buena administración hay vacíos, donde hay un apostador en una familia, una persona que vive haciendo apuestas, apostando al azar, a juegos de azar, apostando a la casa, apostando a la finca, apostando el carro, apostando a la moto, apostando dinero. Donde hay ese tipo de desorden y mal manejo hay un vacío. Donde hay una persona que decide usar su dinero, su economía para pagar pornografía por internet, hay vacíos, hay desorden, hay desorden. Porque donde una cosa está juntamente la otra. El desorden trae vacío y el vacío siempre te lleva al desorden. Es un ciclo de nunca acabar. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios viene a nuestra vida como Rey, viene justamente a ponernos orden. Dice que Él se movía sobre la faz de las aguas. Él no se movía sobre el desorden, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y ustedes y yo somos conscientes de que cuando hicimos las cosas mal, de que cuando hacíamos las cosas como nos parecía, por más de que hacíamos lo que nos parecía, estábamos vacíos, y muy vacíos. Pero cuando venimos al orden de Dios, por más de que muchas cosas en términos humanos, en términos de éxito de hombres, en términos de éxito humano, no funcionen como para el mundo deberían funcionar, en esos términos, aunque no tengamos todo eso, hay paz, hay bendición, porque donde hay orden de Dios, donde Él es el Rey, está todo lo contrario a lo que acabamos de mirar. Hay seguridad, hay paz, hay prosperidad, hay estabilidad, hay orden. Cuando Él es el Rey, cuando el Señor es el Rey, cuando ya no nos manejamos más por lo que nosotros queremos o nos parece. Ahora, esta consecuencia que me parece terrible, y es lo que estamos viendo nosotros, ustedes supieran toda la cantidad de gente que en estos 30 años yo he tenido que escuchar, y más que todo tengo que decirlo, un 95% de las personas a las que les he escuchado decir esto son mujeres abusadas sexualmente. Abusadas. Vivimos en una sociedad que normalizó el abuso sexual dentro de la casa. He tenido que escuchar tanto esto de las mujeres, y desgraciadamente de este porcentaje hay una gran mayoría, y tengo que decirlo, una gran mayoría de este 95%, hay un espectro gigante que han sido abusadas por el papá, su papá biológico. El papá de sangre. Ni siquiera estoy hablando de que he escuchado de padrastros, lo estoy hablando de padres biológicos. Y esto es una situación demasiado vergonzosa, y esto ocurre cuando en una sociedad, cuando en las vidas, en las casas, no es Dios el Rey. Nosotros tenemos la oportunidad de tener hoy el orden de Él y que Él sea nuestro Rey, para que se establezca su orden sobre nuestra vida. Nosotros, puesto bajo nuestro cuidado, nosotros no podemos exponernos más, porque si Él no es Rey y todo está en caos, lo próximo que viene es la destrucción total, y nosotros no podemos seguir exponiendo nuestra vida de esta manera. Tenemos que quitar todo aquello que no es Dios del primer lugar y ponerlo a Él en primer lugar. Hemos estado hablando sobre Jehová Sabaoth, el Dios que pelea, y para que Dios pelee por nosotros, Él tiene que ser el Rey y nosotros tenemos que pertenecerle a Él. Él pelea, y esto es demasiado delicado. Esto es delicado, ¿saben? Cuando alguien le pertenece a Él, cuando alguien ha venido a este mundo sellado, escogido, llamado por Él, y hoy lo leía, o ayer lo leía, en el libro de Romanos,
los que Él escogió. Hay gente que ha sido escogida por Dios. Hay gente que ya fue sellada y escogida por Él. Y es complicado que alguien venga a meter la mano y a meterse con alguien que le pertenece a Él. Esto es demasiado, pero demasiado delicado. Esto desata un juicio contra aquel atrevido que se ha metido a poner su mano sobre algo que a Dios le pertenece. Esto es delicado, porque Dios sí se toma en serio su papel de dueño y de rey. Y Él pelea por lo que a Él le pertenece. Y debemos ser claros en esto. Ahora dice, capítulo siguiente, capítulo 21, vamos a leer el verso 20 y el 21 y luego el 25. Miren, estamos mirando primero todo el caos. Dice, así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbense cada uno de ustedes a una de esas muchachas para esposa. Y váyanse en la tierra de Benjamín. En aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Vamos a unir esto con lo anterior. Arrancamos leyendo el primer versículo que dice no había rey. Segundo versículo, segunda porción de la Biblia que leemos. Van los forasteros pasando por tierra de Benjamín y los de Benjamín querían violar al señor de la casa. Y el que los recibe, o sea, dice que, ¿se acuerdan qué es lo que él dice? Porque vamos en un nivel de depravación. Tome a la hija que no ha tenido hombre y que tome a la concubina. Agárrenla, Háganlo con ella. por favor. Imagínense ustedes este nivel de depravación donde un padre de familia sale a decir, tengo una hija virgen, violenla a ella. Hagan con ella lo que mejor quieran ustedes, pero este hombre no lo toca porque es hombre. ¿Ah? Esto es un nivel de machismo. Es un nivel de machismo demasiado alto. Es demasiado alto. ¿Cómo van a deshonrar a un hombre? Deshonra a mi hija que es virgen. Deshonren a la esposa de él. Y deshonren a mi hija que no ha conocido varón, pero al varón no lo toquen. O sea, ni lo uno ni lo otro. Pero era un nivel de depravación tan grande y de machismo y de vulgaridad tan grande que gente alocadamente toma estas decisiones. Cuando Cristo no es el rey de una persona, las personas andan tomando decisiones todas locas, absurdas. No se puede tomar decisiones, miren, lo he dicho y lo repito todo el tiempo en las consejerías. Tú no decides cuando tienes miedo, no decidas por miedo a algo o a alguien, no tomes, son las peores decisiones. No tomes decisiones cuando te están presionando a ti. Bajo presión tú no debes decidir, porque cuando a ti te están presionando para que tú hagas algo, tú tomas las peores decisiones. Ni por miedo, ni por presión. Tampoco tomes decisiones movido por el rencor y el odio. ¿Cómo? Porque eso ahorita, mi marido me la jugó, yo se la voy a jugar hasta con los amigos de él. ¿Y qué es eso? Yo he escuchado eso en consejerías. Mi marido se me fue y me la jugó y me fue infiel, pues ahora se la voy a jugar con los que pueda. Y si son los amigos, y agarran a todos los amigos y no dejan a uno solo para avergonzar al hombre. Y digo, ¿y qué es este nivel de promiscuidad que se extiende sobre las nuevas generaciones y sobre la misma persona que lo está practicando? Esto ocurre cuando no hay un rey sobre una vida. No se toman decisiones por rencor, porque cuando tú te quieres vengar de aquel que te hizo daño, no te estás dando cuenta que la venganza está cayendo sobre tu propia vida, que estás quedando vacío, que a nadie le estás haciendo daño más que a ti mismo. No, me voy a desquitar de este, o me desquito de esta. No, desquítese, o sea, de verdad se quiere desquitar, no de la persona, porque no voy a alentar odios ni venenos. Pero si usted se quiere desquitar de alguien, desquítese de Satanás, que usó ese cuerpo, que se dejó usar por Satanás, porque le sirve a Satanás y es hijo de Satanás, porque el que le sirve a Satanás es su hijo. Eso lo enseña el libro de Juan, en las cartas de Juan, ¿sí o no? Sí. Yo no estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, eso lo dice el apóstol Juan. Él es hijo del diablo, el que le abre su cuerpo a Satanás para ser usado y dañar a otros, es hijo de Satanás. Si usted se quiere desquitar de alguien, ok, desquítese, devuélvale el golpe siendo todo lo contrario a lo que a usted le desean. Esa es la mejor venganza.
No, y no, me voy a echar a las petacas, dicen de mí que yo soy esto o aquello, entonces yo me voy a alzar ahora sí la bata y me enloquezco. Carreta, ¿a quién le voy a hacer daño? ¿Al bobo que acaba de decir todas esas sandeces sobre mi vida? Pues a la persona que voy a dañar es a mí. A la única persona que voy a golpear es a mí. Expongo mi cuerpo, expongo mi seguridad, mi vida, mi salud, todo. Todo. ¿Por qué voy a hacer eso? Yo, la mejor forma. Por eso se dice que Judas fue el mejor amigo de Jesús y muchos critican eso. Porque si no existe un Judas, Cristo no va a la cruz. Nosotros tenemos que ser así. Por cada traición cumplo el propósito de Dios. Por cada persona que me daña, que viene a herirme, yo tengo que cumplirle a Dios el propósito que tiene conmigo. Yo no puedo ser lo que la gente desea que yo sea. Yo no puedo darle gusto al diablo. Eso es